Repito la cita, 2 de Timoteo 3, del 15 al 17. La semana pasada comenzamos con esta serie de enseñanzas, con este estudio titulado Confesión de Fe. No es algo nuevo, no es algo que yo haya inventado, que yo haya descubierto, ni mucho menos. Se lo dije la semana pasada, eso es precisamente el concepto al cual se refiere cuando decimos parados sobre hombros de gigantes. Dios ya ha levantado hombres piadosos que han sistematizado la doctrina. Lo único que hacemos es recordarla, lo único que hago es ponerla delante de usted de una manera un poco más comprensible. Es todo lo que hago, no tengo ningún mérito aparte de eso, de ser obediente al Señor. La semana pasada comenzamos con este estudio, vimos y le dije que la primera parte habla acerca de las Sagradas Escrituras. Esta tiene que ser relativamente rápida, hoy tenemos que terminar ya. Porque no tiene mucho, que lo vimos en bibliología, mucho de ello. Ahorita vamos a recordar cómo la suficiencia de las Escrituras, la autenticidad de las Escrituras, etcétera. Todo eso lo vimos durante bibliología, entonces vamos rápido. Ya conforme vayamos avanzando, vamos a empezar a tocar temas más complejos que tal vez también hemos visto, pero que ahora sí nos vamos a meter más a fondo, como lo marca la confesión de fe. 2 de Timoteo 3, del 15 al 17 dice: desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a orar. Cierra sus ojos, disponga su corazón y dígale: gracias, Espíritu Santo, por tenernos aquí en esta noche. Gracias por hablar a nuestro corazón, por darnos el querer como el hacer y traernos, Señor. Aún el estar aquí confesamos que viene de parte tuya. No podemos achacarnos ese mérito y decir que vinimos por nuestro propio pie. Tú nos trajiste, Señor, lo reconocemos. Y ya que nos has traído hasta aquí, Señor, te rogamos que utilices esta tu palabra para levantarnos, para exhortarnos, para edificar nuestra vida, Señor, y para moldearnos a la imagen de Cristo. Que lo que aprendamos el día de hoy, Señor, lo podamos poner por obra, lo podamos llevar a la práctica, Señor, de la manera que mejor a ti te dé gloria, Señor. Siempre te lo rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios. La clase pasada vimos acerca de qué es una confesión de fe. Le recordé que una confesión de fe, a diferencia de un credo, es mucho más elaborada porque tiene la finalidad de sustentar ese credo. El credo es corto, lo dice rápidamente, lo enseñan en la Iglesia Católica. De hecho, el credo de los apóstoles lo compartimos: creo en un solo Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Sí creemos en ello, etcétera, etcétera. Pero una confesión de fe es mucho más elaborada, es un documento mucho más elaborado. De hecho, como lo vimos o como lo empezó a ver la semana pasada, son muchas las citas bíblicas y lo vamos a estar haciendo de esa manera. Vamos a ir una tras otra vez a las citas bíblicas. ¿Por qué nos adherimos a una confesión de fe? Porque su uso es legítimo, no va contra la Escritura, no le quitamos autoridad a la Escritura. Si un día tenemos que decidir entre la confesión de fe y lo que dice la Biblia, no lo vamos a pensar dos veces, aunque obviamente estas confesiones de fe, por eso preferimos las históricas, porque fueron hechas con mucho cuidado de no ir en contra de la Escritura, precisamente para evitar que se infiltren herejías en la iglesia. Las personas no estamos en contra de la confesión de fe hasta que la confesión de fe está en contra de nosotros. ¿Se acuerda que eso lo vimos hace tiempo? Hasta que la confesión de fe te para en seco y dice: yo estoy enseñando algo y no va en armonía con la confesión de fe, hasta ese momento es que las personas se ponen en contra de una confesión de fe. Si nosotros nos apegamos, y es lo que hacemos con esta, estamos librando o teniendo un buen antivirus, por así decirlo, en contra de las herejías. Nos ayuda como norma pública de comunión y disciplina y nos da sentido de continuidad histórica. Ya entendimos de las Sagradas Escrituras hasta el punto o el inciso D. Vamos al siguiente inciso. Si usted estaba escribiendo aquí, era de las Sagradas Escrituras y era el A, B, C y ahora va el E. Mejor para rápido.
Inciso E. Toca de la autoridad de la Escritura. Se lo leo completo, vamos a estarle haciendo así. La semana pasada lo quise ir desglosando y como que, como que no me agradó mucho. Le voy a leer completo lo que dice la confesión de fe y ya después lo vamos desglosando. La confesión de fe dice así: la autoridad de las Sagradas Escrituras, por lo cual deben de ser creídas, no dependen del testimonio de ningún hombre o iglesia. Esto se escribió en alusión al catolicismo romano. Cuando se escribieron las confesiones de fe, la iglesia se acababa de separar del catolicismo romano. ¿Qué dice el catolicismo romano? Que tú, el ser humano, de hecho ellos, no cualquier ser humano, determina qué enseña la Escritura. No es así. La confesión de fe nos dice que es al revés, que la Escritura no depende ni de los hombres ni de la iglesia. Depende enteramente de Dios, a quien pertenece la verdad, que es el autor de ella. Por lo tanto, la Escritura debe de ser recibida porque es la palabra de Dios. En otras palabras, la confesión de fe nos habla de la autoridad misma de la Escritura. Vamos a las siguientes citas. Segunda de Timoteo 3:15, ya lo leímos. Romanos 1:2 y 3:2, vamos todos. Mi hermano Gonzalo, me ayuda por favor con Gálatas 3:8. Mi hermano Gabriel allá atrás, por favor me ayuda con Romanos 15:4. Mi esposa, por favor me ayudas con Lucas 16:17. Y aquí enfrente, mi hermana Susana, por favor con Juan 19:34 al 36. Fuerte, Mateo 5:17, ¿quién me ayudará? Se me fue su nombre. Blanca, perdón. Es que estoy tan concentrado que... Blanca, por favor. Ahora sí, entonces quedamos que vamos todos a Romanos 1:2 y Romanos 3:2. ¿De qué hablan todas estas citas? De la autoridad de la Escritura. La Escritura tiene autoridad en sí misma. No necesita que un hombre le dé autoridad, no necesita que una iglesia le dé autoridad. La Biblia misma es autoritaria en sí misma. ¿Para qué? Para todo, como norma de fe, de conducta, de doctrina, etcétera. Dice Romanos 1:2. Que Él había prometido antes por los profetas en las santas Escrituras. Había prometido que el Evangelio, ¿quién? Dios mismo prometió mostrarse en las santas Escrituras. Por lo tanto, cuando nosotros leemos las Escrituras, leemos el pensamiento y la palabra de Dios. Y a Dios no lo puedes desligar de sus atributos. Por eso es que la palabra tiene autoridad en sí misma. Romanos 3:2 dice... Mucho, en todas maneras, primero ciertamente, porque le ha sido confiada la palabra ¿de quién? De Dios, hablando acerca del pueblo de Israel que no ha sido desechado. ¿Por qué? Porque él todavía tiene un papel. Tan solo se le confió el Antiguo Testamento, que es la palabra misma de Dios, y volvemos a lo mismo, no lo puede separar de sus atributos. Por eso es que la Escritura tiene autoridad. Gálatas 3:8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así es. ¿Quién fue la que previó? La Escritura misma, la palabra de Dios con autoridad previno o previó o profetizó, como lo quiera ver, acerca del Evangelio. Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestras enseñanzas se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación las Escrituras tengan esperanza. Así es, en las Escrituras está nuestra ¿qué? Nuestra esperanza. Lucas 16:17. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se cruce una tilde de la ley. Así es, dice Jesús, es más fácil que el cielo y la tierra pase, sea deshecho, a que una sola tilde. ¿Cuál es la tilde? Es esto de aquí, cuando tú escribes un acento, eso es una tilde. Aquí no lleva acento, nada más para que lo vean. Ahorita todos poniéndole ahí y ya todos borrándole otra vez. Eso es una tilde. Es más fácil que el cielo y la tierra pasen a que un solo de esos, una pequeña parte así de la Escritura sea doblada o quebrantada o pase. Y por último, Juan 19:34 al 36. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y
el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para la cumplimiento de la Escritura. No será quebrantado hueso suyo. Así es, para que se cumpliese la Escritura. Esto lo estudiamos cuando hablamos del Evangelio de Juan y vimos que estaba profetizado muchas situaciones. También cuando hablamos de bibliología acerca muchas profecías mesiánicas, unas de ellas que no se rompería hueso alguno del Señor Jesucristo, que le sería dado a beber vino agrio o vinagre. Todo eso se cumplió al pie de la letra. Vemos que la Escritura tiene autoridad en sí misma. No depende de concilios, no depende de iglesias, no depende de ningún hombre. Yo no le doy autoridad a la Escritura, yo no le digo qué decir a la Escritura. La Escritura es la que nos dice qué creer y no al revés. Siguiente inciso. Se lo leo y ahorita lo escribimos. Dice así: el testimonio de la Iglesia de Dios puede movernos e inducirnos a tener una alta y reverente estima por las Sagradas Escrituras y el carácter celestial del contenido, la eficacia de la doctrina, la majestad del estilo, la armonía de todas las partes, el fin que se propone alcanzar en todo su conjunto, la revelación completa que dan el único camino de salvación para el hombre y muchas otras excelencias incomparables y la totalidad de perfecciones de las mismas son argumentos por los cuales dan abundante evidencia de ser la palabra de Dios. Sin embargo, nuestra plena persuasión y certeza de su verdad infalible y autoridad divina proviene de la obra interna del Espíritu Santo, quien da testimonio en nuestros corazones por medio de la palabra de ella. Cada palabra, créame, a lo mejor dirá, ¿qué dijo? Cada palabra está cuidadosamente escogida en la confesión de fe para evitar que salgas por izquierda o por derecha, que te salgas por una tangente que no es acerca de la interpretación de la Escritura. ¿Qué fue lo que quisieron escribir aquí? Que hay evidencia interna, vaya, en la Escritura misma, de su autentificación. Que en la Biblia misma encontramos evidencia de que es la palabra de Dios. Y también el testimonio del Espíritu Santo, que nosotros lo conocimos como iluminación. La Biblia es la palabra de Dios, lo creas tú o no lo creas, la leas o no la leas, hay evidencia suficiente en ella misma para su autentificación. Pero el Espíritu Santo es el que da testimonio a nuestro corazón y nos ilumina. ¿Para qué? Para ver esa evidencia de que es la palabra de Dios. En otras palabras, si el Espíritu Santo no abre tu corazón y no te ilumina, tú jamás vas a creer que la Biblia es la palabra de Dios. El único que puede hacerte creer que la Biblia es la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Vamos a las siguientes citas. Los mismos como empecé. Jeremías 23, 28 y 29, mi hermano Gonzalo. Después atrás seguía, no sé quién seguía, Lucas 16, 27 al 31. Después Juan 6, 63. Y después Primera de Pedro 1, 23 al 25, 23, 28 y 29. Lucas 27, 30 al 16, del 27 al 31. Juan 6, 63. Primera de Pedro 1, 23 al 25. ¿Ya lo tienen? Así como les fui dando las citas. ¿Sí hicieron su tarea? ¿Sí ya se saben los libros de la Biblia de memoria? ¿Todavía no? Empecemos por los primeros 5. ¿Cuáles son? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. La próxima semana vamos con los otros 5. De 5 en 5. Entonces nos van a hacer como 40, 50 clases, entonces nos va a sobrar tiempo. Casi podríamos ir de 2 en 2 y nos daría bien tiempo. Ya, Jeremías 23, 28 y 29.
El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien puede mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Así es, hablando acerca del testimonio interno que tiene la palabra. Lucas 16, 27 al 31. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: quieren, óiganlos. Así es, habló nuevamente la parábola de Lázaro y el rico y le dice, no, suficiente testimonio hay en las Escrituras, ellos tienen que creer en las Escrituras y nada más. Juan 6, 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Así es, tienen autoridad y es solamente el testimonio del Espíritu Santo el que nos ilumina. Aquí vienen las dos. Primera de Pedro 1, 23 al 25. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Así es. Hebreos 4, 12 y 13. Vamos todos a esa cita. Con esta cerramos este. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nuevamente nos habla de la autentificación de la Escritura misma. Siguiente inciso. Dice así, y ahorita le escribimos de qué se trata. Todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, están expresamente expuestas o necesariamente contenidas en las Escrituras, a las cuales nada en ningún momento ha de añadirse, ni por nueva revelación del Espíritu, ni por tradiciones de los hombres. Sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu Santo es necesaria para un entendimiento salvador de las cosas reveladas en la palabra, y que hay algunas circunstancias tocantes a la adoración y al gobierno de la Iglesia, comunes a las acciones y sociedades humanas, que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, según las normas generales de la palabra, que han de guardarse para siempre. ¿De qué habla aquí? De la suficiencia de las Escrituras. Pero son 3 apartados, que las Escrituras ya no necesitan más revelación, que la Biblia es suficiente ¿para qué? Para ser salvos y para ser santos. Eso es a lo que se refiere con la suficiencia de las Escrituras, que ya no necesita más revelación. Es lo que decían los escritores de la Confesión de Fe en este apartado, que la Escritura ya no necesita más revelación, de hecho lo dice literalmente, ya no necesita añadidura, ni por revelación, ni por añadidura, ni por tradiciones de hombre, ya nada, ya la Escritura está completa, no le vamos a añadir más. Y todo lo que demás leímos te habla acerca de que la Escritura es suficiente para ser salvo. No necesitas nada fuera de la Escritura para ser salvo. Aquí está el Evangelio, ni tampoco para tu vida cristiana, o en otras palabras, para ser santo. No necesitas nada fuera de la Escritura. Todo lo que necesitas viene aquí, o aquí está contenido. Vamos a las citas que nos hablan de ello.
Hablando acerca de la suficiencia de las Escrituras, vamos todos a Deuteronomio 4:2. Deuteronomio 4:2. Esta cita es muy explícita. ¿Ya lo tenemos? No añadirás a la palabra que yo te mando, ni disminuirás de ella, para que guardes los mandamientos que del Señor tu Dios, que yo te ordeno. La cita es demasiado explícita, no podemos añadir y no podemos quitar nada a la Escritura. En cuanto a las demás citas, vamos rápidamente a Juan 6:45 y 1 Corintios 2 del 9 al 14. Juan 6:45, mi hermano Gonzalo y todos los demás, vamos a 1 Corintios 2 del 9 al 14. Sí, por favor. Cristo está en los profetas y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. Así es, no necesitamos más, con la Escritura tenemos todo aquel que oyó. Y 1 Corintios 2 del 9 al 14. Dice así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, recibimos el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Todo lo que necesitamos viene por medio del Espíritu y Él lo dejó plasmado aquí en la Escritura. Versículo 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, como dando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, para él son locura, no las puede entender, porque se disciernen como espiritualmente. Siguiente inciso. Si no hubiéramos estudiado hace tiempo bibliología, yo creo que nos aventábamos 2 meses aquí, porque todo esto, si más o menos usted dirá, como que sí me acuerdo, vaya ahí a sus escritos, a sus hojas y repáselo. Pero sí tendríamos que entrar mucho más en detalle. Dice así el siguiente: no todas las cosas contenidas en las Escrituras son igualmente de claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos. Sin embargo, las cosas que son necesarias saber, creer y guardar para salvación se proponen y exponen tan claramente en uno u otro lugar de las Escrituras que no solo los eruditos, sino los que no son eruditos pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas por el uso adecuado de los medios ordinarios. ¿Qué dice aquí? Aquí nos habla de la claridad de las Escrituras. ¿Se acuerda que también vimos ese tema? ¿De qué habla de la claridad de las Escrituras? Nos dice primero que la Escritura es clara en sí misma. O sea, la Escritura es suficientemente clara en sí misma, pero también nos dice que hay partes más claras que otras. O sea, la Escritura es clara en sí misma. Decía, creo que fue Martin Lloyd-Jones el que decía: no te preocupes por las cosas que no entiendes, por las partes no tan claras, preocúpate por las que entiendes y no vives, ahí sí preocúpate. La Escritura es suficientemente clara, aunque hay partes que son menos claras, y que no es igual de clara para todos. O sea, si hay personas que la Escritura la pueden entender más claramente que otras, pero la Escritura sigue siendo clara en sí misma para todos. No necesitas ser un erudito
para entender el Evangelio. No necesitas tener más que 4, 5, 6 años para saber que eres pecador, que Cristo murió por ti y que si te arrepientes de tus pecados eres salvo. Esa es la claridad de las Escrituras, aquí está. Ahora, si ya quieres saber infralapsarianismo y supralapsarianismo y de qué se come eso, esas ya son cosas ya no tan claras, que sí ya necesitas un clavado más profundo en la Escritura. Entonces, vamos a las citas. Vamos todos a 2 de Pedro 3:16. El apóstol Pedro deja muy clara esta situación. Hablando de la claridad, deja clara la situación. 2 de Pedro 3:15 y 16. Dice así: y tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito. Casi en todas sus cartas, hablando de en ellas cosas, entre las cuales, ¿qué dice? ¿Hay difíciles de entender? Dice el mismo apóstol Pedro que caminó con Jesús, dice, caray, hay veces que Pablo escribe y yo mismo digo, ¿qué óvole aquí que no le estoy entendiendo? Está difícil, no que esté contradiciendo, no que no sea la palabra de Dios, sino que sí necesitas muchísimo más iluminación, dedicación al estudio de la palabra para entenderla. Nuevamente el 16. Hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Aquí te habla también que no es igual de clara para todos. Hay gente inconstante e indocta que la parte que no entiende la tuerce, y la que entiende también la tuerce. Entonces ya es gente que tuerce todo. Ahí lo dice, léelo nuevamente. Entonces, siguiente inciso. No se vale. Se pasaron, van a ver. Leo y ahorita escribimos. Dice así, siguiente inciso. El Antiguo Testamento en hebreo, que era el idioma del pueblo de Dios en la antigüedad, y el Nuevo Testamento en griego, siendo inspirados inmediatamente por Dios y mantenidos puros a lo largo de los tiempos por su especial cuidado y providencia, son por lo tanto auténticos, de tal forma que en toda controversia religiosa la Iglesia debe recurrir a ellos como autoridad determinante. Pero debido a que estos idiomas originales no son conocidos por todo el pueblo de Dios, que tiene derecho a las Escrituras e interés en las mismas, se le mandará leerlas y escudriñarlas en el temor de Dios. Han de traducirse a la lengua común de toda nación a las que sean llevadas, para que, morando abundantemente la palabra de Dios en ellos, puedan todos adorarle de manera aceptable, para que por la paciencia y con la consolación de las Escrituras tengan esperanza. ¿De qué nos habla aquí? De la necesidad de la traducción de las Escrituras. Nos habla de la necesidad de la traducción de las Escrituras. ¿Por qué? Lo aclara la misma confesión de fe, porque las Escrituras son las que nos levantan, las que nos consuelan, las que nos transforman, las que crean el corazón piadoso, lo reforman dentro de nosotros. Y como no está al alcance de todos aprender el griego, el hebreo y el arameo, entonces a los que estén al alcance de traducir estos idiomas originales a idiomas vernáculos, a idiomas que la gente hable, entonces háganlo, porque eso es de edificación. Colosenses 3:16 y Romanos 15:4. Colosenses 3:16 y mi hermano Gonzalo, Romanos 15:4. Ya vamos a terminar, ya casi acabamos. Ya lo tenemos, Colosenses 3:16, dice así: la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes.
¿Para qué? Para que nos enseñe y nos exhorte unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en sus corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Pero ¿cómo podríamos hacer todo esto si la palabra no está a nuestro alcance en nuestro idioma de habla normal? Hoy no todos tenemos la oportunidad, aún muchos pastores no manejamos el hebreo y el griego como si fuera nuestro idioma materno. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Traducir las escrituras a idiomas populares. Y Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Así es. La escritura se escribió ¿para qué? Para que tengamos consolación y tengamos esperanza. Pero ¿cómo lo vamos a tener si no la entendemos, si no sabemos hebreo y griego? Entonces, este apartado nos habla de la necesidad de la traducción de las escrituras. Siguiente, quedan dos ya nada más, J y K. El J dice así: la regla infalible de interpretación de la escritura la constituye la propia escritura. Y por consiguiente, cuando surge una duda respecto al verdadero y pleno sentido de cualquier pasaje bíblico, este se debe de buscar en otros pasajes que se expresen con más claridad. ¿Qué está diciendo aquí? Que los pasajes más claros son los que nos ayudan a interpretar los pasajes difíciles de la Escritura. Eso es lo que nos están diciendo. Porque luego hay veces que hacen cada revuelo y dicen, Génesis 6 nos habla de gigantes, había gigantes en la tierra porque los hijos de Dios, que son los ángeles caídos, se casaron con las hijas de los hombres, y quiere decir que los ángeles tuvieron relaciones sexuales con las mujeres y nacieron de... A ver, bájale a tu tren, calma. Vámonos mejor a los pasajes más claros, y los pasajes más claros nos iluminan los pasajes más difíciles, y ahí es donde te das cuenta que lo más probable esta traducción nos habla acerca de los hijos de Set y acerca de los hijos de Caín, hijos de Dios, y los hijos de los hombres. Es lo que está hablando, dos linajes provenientes de Adán. No está hablando nada acerca de que los ángeles y las mujeres y el incubus y tantas tonterías que muchas veces nos enseñaron. No, tú tienes que ir a los pasajes claros de la Escritura. Si tienes un pasaje difícil, busca los pasajes que hablen al respecto claramente, y estos pasajes claros te van a ayudar a entender estos pasajes difíciles. Isaías 8:20. Isaías se los dice a la ley y al testimonio, y el que no piense así está todo menso. Isaías no podemos poner eso. Bueno, ponle, no le ha amanecido. Es que es lo que significa, o sea, realmente lee este pasaje pero sí, yo creo que Isaías no podemos, entonces bueno, ponle, no le ha amanecido. Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Están todos, si yo no es lo que se los dije, pero no me creen. Y por último, inciso K, dice así: el juez supremo por el cual deben decidirse todas las controversias religiosas y por el que deben de examinarse todos los decretos de concilios, las opiniones de autores antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus particulares, y cuya sentencia debemos acatar, no puede ser otro sino la Escritura, entregada por el Espíritu. A dichas Escrituras, así entregadas, se reduce nuestra fe en definitiva. Aquí nos habla de la supremacía de las Escrituras. La Escritura está encima, es el juez supremo por concilios, por las mismas confesiones de fe, por revelaciones, por todo. Cada vez que tengas alguna controversia de lo que sea, tenemos un juez. ¿Y quién es ese juez? La Escritura está por encima. Comparas lo que están diciendo, comparas la doctrina, comparas la confesión de fe, comparas la tradición y tienes un juez. Y si el juez habla y dice lo contrario a todo lo que dicen los demás, ¿quién tiene la razón? La Escritura. Por eso este apartado es la supremacía de la Escritura. Es un juez supremo la Escritura. Mateo 22:29 al 32.
Con este terminamos, ya. Efesios 2:20 también nos habla de ello. No vayas, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Te está hablando del Antiguo y Nuevo Testamento, esto ya lo tendríamos que saber bien. Cuando habla Pablo de edificarte sobre apóstoles y profetas, te está diciendo Nuevo Testamento apóstoles, Antiguo Testamento profetas, ese es tu piedra del ángulo, interpretándolo cristocéntricamente, por eso dice sobre todo sobre la roca que es Cristo. Mateo 22, 29 al 31, dice así: entonces respondió Jesús y les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Qué pasa aquí? Vienen con Jesús los fariseos, los saduceos, y dice, traen broncas. Pasaba que los saduceos no creían en la resurrección. Los saduceos no creían en espíritus, no creían en ángeles, no creían en nada. Ellos decían, todo es lo que se alcanza a ver. Y dijeron, ya sé, vamos a tentar a Jesús y vamos a decirle, oye Señor, ¿cómo va a ser? Mira, cuando lo resucitemos, ¿cómo vamos a resucitar? ¿De quién va a ser esposa este y lo otro? Y lo quieren tentar. ¿Y qué dice Jesús? Hay un juez supremo por encima de todas sus tradiciones que ustedes tienen. ¿Y quién es ese juez que dice aquí? Erráis ignorando ¿qué? Las Escrituras. Váyanse a las Escrituras. Ellas son las que les van a dar la razón. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no han oído lo que les fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. ¿Qué hizo Jesús? Tomó un pasaje de la Escritura y en una controversia dijo, ustedes y sus tradiciones valen papa. ¿Quién tiene la supremacía? La Escritura nada más. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Seguros? Creo que me fui un poquito a prisa en ya las próximas semanas vamos un poquito con más calma, ya hasta le voy a decir, escriba, esto es esto, esto es esto. Estas las quise hacer rápido porque como le digo, lo acabamos de ver, bibliología, entonces realmente no quería pasarme mucho tiempo en estas clases para ir a lo que sigue. Ya en sus clases de bibliología están en internet, usted las puede escuchar y puede repasar todo esto que está aquí. Lo vimos en bibliología y lo de la clase pasada, todo esto lo vimos en bibliología. No me puede decir que no. Vamos a orar entonces, cierre sus ojos. Señor y Dios, te damos gracias porque has permitido una vez más que escudriñemos tu palabra acerca de tu palabra. Vaya, tú nos has mostrado por medio de la Escritura misma que ella es nuestra única norma de fe y conducta, que ella tiene supremacía, que ella es clara en sí misma. Y aunque haya personas indoctas que tuercen la Escritura, no significa que no hay claridad, Señor. No todas las partes son igual de claras, ciertamente se necesita estudio y diligencia, pero para lo que es vital, que es nuestra salvación y nuestra vida en santidad, son más que suficientemente claras, Señor. Te pedimos que no permitas que torzamos estas Escrituras, que les hagamos violencia. Te pedimos, Señor, que lo que acabamos de aprender, lejos de envanecernos, lejos de hacernos creer que somos superiores, nos lleve a ser cada vez más humildes delante de ti y a reconocer que no tenemos nada por nosotros mismos, que todo viene de ti, por ti y para ti. Gracias, Señor, te decimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios.